No me vais a creer lo que ha pasado con Gamze Ercel. La hermana de Ande llorando. Y todo por una petición que le hizo a Kerem Bürsin, una que nadie, pero nadie, se esperaba. Esto es fuerte, señores, esto es salseo puro y duro. ¿Os imagináis a Gamze, que siempre se la ve tan tranquila, tan bueno, en su sitio, llorando a moco tendido? Pues sí, ha pasado. Y la culpable o el culpable es Kerem Bürsin, el ex de su hermana Ande. Y no estoy hablando de una pelea, de una bronca gorda. Es mucho más complicado que eso. A ver, vamos por partes. Todos sabemos que Ande y Kerem fueron la pareja de moda, ¿verdad? Ese romance que nació en el set de Senkalkam. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Y luego, pues rompieron. Un poco de aquí, un poco de allá, que si agendas, que si distancias, lo típico. Pero lo que nunca se supo es si, tras el fin de la relación sentimental, la amistad, o lo que fuera que tuvieran, se mantuvo. Pues parece que no solo se mantuvo, sino que se puso rara. Muy rara. Porque resulta que Gamze, la hermana de Ande, le ha pedido algo a Kerem. Y no es un «oye, ¿cómo estás?», no. Es algo que la ha puesto en una situación súper incómoda. Tan incómoda que la ha llevado a las lágrimas. Según me cuentan por ahí, y creedme que esta información viene de fuentes que no suelen fallar, Gamze se acercó a Kerem hace poco. Y le soltó que quería que volviera con Ande. Sí, habéis oído bien. La hermana de Ande quería que Kerem volviera con su hermana. A ver, para ser honestos, esto es un giro de guión que ni la mejor telenovela turca. Yo me quedo así, con la boca abierta. ¿Por qué haría Gamze una cosa así? ¿Qué la ha llevado a ponerse en esta posición? ¿No le da vergüenza? ¿O es que ella sabe algo que nosotros no sabemos? Lo que yo creo que está pasando aquí es que Gamze quizás está viendo a su hermana sufrir. A lo mejor Ande sigue coladita por Kerem y no lo dice. Y Gamze, en un intento desesperado por ver feliz a su hermana, ha decidido tomar cartas en el asunto. Ha decidido que pase lo que pase, ella va a mover hilos para que esto se arregle. Pero claro, ponerle esa presión a Kerem. Pedirle eso directamente. Yo me imagino la escena y me da hasta cosa. Él, seguramente pillado por sorpresa, pensando, ¿pero qué me está pidiendo esta señora? Y ella, con toda la buena intención del mundo, claro, pero qué locura. Y claro, si esto ha llevado a Gamze a llorar, es porque la respuesta de Kerem no ha sido un sí, por supuesto, vuelvo con Ande ahora mismo. O porque él se ha sentido abrumado, o porque le ha dicho que no de una forma que le ha dolido a Gamze. O quizás, y esto es una especulación mía, Kerem se ha dado cuenta de que esto ya no es cosa suya, de que no puede forzar nada. Hay gente que dice que Gamze está intentando usar esto para llamar la atención. Que es todo un montaje para que se hable de ellas. Pero yo, de verdad, no lo creo. Gamze siempre ha sido más discreta, más de estar detrás de Ande. Esto le pega poco. Lo que sí es seguro es que esto ha creado una situación muy, muy delicada. Imaginaos ahora la relación entre Gamze y Kerem. ¿Pueden seguir hablando? ¿Se van a evitar? Y lo más importante, ¿qué va a pensar Ande de todo esto cuando se entere? A lo mejor ni se ha enterado todavía, y Gamze está sufriendo en silencio por la reacción de Kerem. Esto es un lío, un salseo de los gordos. Y a mí me da la sensación de que esto solo es la punta del iceberg. ¿Qué más pasará? ¿Hablará Kerem de esto? ¿Reaccionará Ande? ¿Y vosotros, qué pensáis de la petición de Gamze? ¿Creéis que ha sido un error garrafal, o que ha sido un acto de amor fraternal?